Santo. Tú nos has convencido, Señor, un día de que tú eres Dios y cómo tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Y podamos tener estudio, muchas letras, Señor. Ha sido una sabiduría revelada por ti. Y en verdad, Señor, podemos ver cómo nuestra vida fue tocada y transformada una vez que te conocimos. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, te lo pedimos, Padre, en tu nombre Jesús. Amén. Bueno, nada más para recordar, ¿recuerdan cuál fue la religión que surge durante la Edad Media que vimos que trajo cambios para la cristiandad? ¿Alguien lo recuerda? El Islam. Y nosotros vimos, no sé si tengan ahí el mapa, ahorita nada más para recordar, que yo les comentaba que todas las partes que antes habían sido cristianizadas, ahora fueron invadidas por el pueblo musulmán, y obviamente los lugares que antes se tomaban como lugares importantes de la fe cristiana, ahora ya son lugares de adoración para la nueva religión creada. Y nosotros vimos en esta parte del mapa que el Imperio Romano, que es todo lo verde, se había dividido en dos, y vimos que este Imperio Romano cayó la parte izquierda. ¿Alguien recuerda quiénes derriban la parte izquierda del Imperio Romano? Los germanos o bárbaros, y toda esta parte de la derecha permanece 1000 años aproximadamente, pero cambia su nombre a Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino va a tener la Iglesia Ortodoxa, que cuando nosotros escuchamos también parte de las críticas que la Iglesia o muchas denominaciones hacen a nuestra fe protestante, muchos dicen es que tienen muchas denominaciones, pero la Iglesia Católica también tiene muchas denominaciones y también tiene muchos grupos de iglesias que no comparten la misma fe. Por ejemplo, en la parte de la derecha, ahorita les voy a señalar, quedó para allá. En la parte de la derecha, que es el Imperio Bizantino, surge la Iglesia Ortodoxa. ¿Alguien sabe diferencias entre, sí son católicos, pero son católicos ortodoxos? ¿Cuáles? Díganme diferencias en la liturgia o en la creencia entre el católico romano y el católico ortodoxo. Richie, ¿puedes mencionarlo en el micrófono? En la se le llama iconoclastia, que no creen realmente en que las imágenes sean necesarias y solamente las ponen para narrar ciertos acontecimientos de la palabra. Y también se llama autocéfalas, o sea que no están dirigidas por una persona en especial como el Papa. Ellas pueden elegir a cualquier patriarca que decidan para su iglesia, o sea, ellas pueden elegir quién sería su líder, digamos. Así es, exactamente. Tenemos varias diferencias en esta parte de la iglesia, pero una de las más importantes son las imágenes. Vamos a ver que uno de los concilios que se van a llevar a cabo tienen que ver con las imágenes. Cuando empieza a haber esta adoración ya muy puntual a la imagen, la iglesia se empieza a dar cuenta que la fe de las personas ya está puesta en la imagen como tal, y empiezan a tener debates entre la iglesia de Oriente y Occidente. Hacen un concilio, que vamos a ver la siguiente clase, todos los concilios que hubo, y en ese concilio determinan que no hay como una conclusión unificada, porque unos dicen, nosotros vimos que las imágenes, o al adorar a cierta imagen, hubo un milagro, y entonces ese era el fundamento. Y para la parte oriental, las imágenes no tenían por qué ser adoradas ni veneradas. Si ustedes entran a una iglesia ortodoxa, por ejemplo en Turquía, Rusia, todas estas iglesias sí tienen imágenes, pero ninguna imagen tiene la adoración como las tiene la Iglesia Católica. En la parte oriental, la prohibición a la adoración de las imágenes fue común. ¿Alguna otra diferencia? La platicamos la clase pasada. Hay una diferencia mayor todavía. Richie. Perdón, era la de la naturaleza de la divinidad de Jesucristo. Bueno, en el alma, y bueno, yo creía en los del Oriente que Jesucristo nada más tenía un alma divina
y los de Occidente, Roma, creían que Jesucristo tenía un alma divina y un alma, digamos que humana, y bueno, eso. En la parte doctrinal es una de las diferencias, exactamente, pero en la parte de organización, la Iglesia de Roma tiene al Papa, él es el jefe máximo, y la Iglesia de Oriente no acepta la autoridad del Papa, ellos tienen al patriarca, y ese patriarca es el líder. Por muchos años estuvo separadas ambas iglesias, vamos a ver parte del cisma, que es la ruptura entre ambas iglesias. Por muchos años ambas iglesias no tenían relación. Tiene muy poco tiempo, de hecho, si lo buscan en internet, van a ver ustedes la reunión entre el patriarca y el papa de la Iglesia romana se dio hasta Juan Pablo II, que ya es un papa que ustedes lo tienen en mente, o sea, es un papa contemporáneo, muy contemporáneo a nuestra época. Hasta ese momento la ruptura entre ambas iglesias, aunque son católicas, se rompió. Y de ahí para acá han habido reuniones entre papa y patriarca para ponerse de acuerdo. Fue tal la ruptura que hubo un momento en que el papa excomulgaba al patriarca, el patriarca excomulgaba al papa, entre ambos excomulgaban porque decían que eran el jefe máximo. Pero hasta aquí estas diferencias entre las iglesias va a provocar diferencias hasta en el arte. Ustedes van a ver que el arte de las iglesias orientales es uno. Si ustedes piensan en arte católico, pensamos en la manera en que pintan, en la manera en que hacen sus esculturas, pero el arte ortodoxo usa mucho, por ejemplo, no sé si han entrado a iglesias donde se usa el vidrio cortado en pedacitos, y esta manera de hacer las imágenes en las iglesias es muy característico de la parte de Bizancio, ¿sí? Pero bueno, hasta aquí vimos también el surgimiento del Papa como una figura de poder. Recuerdan que fue ante la ausencia de un líder o un emperador, el Papa toma la parte de figura política importante. Él va a empezar a ser mediador entre las invasiones que va a haber, y eso le va a dar un renombre a esta parte de ser llamado Papa. Nosotros veíamos que cuál era el texto o la base bíblica que ellos dan para decir que los papas son procedentes de Pedro. ¿Alguien recuerda? Ajá, que le dice que sobre esta roca, dice, está fundamentada la iglesia, ¿no? Pero él no hace referencia a Pedro, puesto que la traducción de la palabra roca a la palabra Pedro o Petros, que es roca, no es la misma. Y entonces en esa parte de la Biblia nosotros vemos que se basan. Y yo escuchaba a un historiador cristiano que decía, si Pedro fue el primer papa, supongamos que Pedro fue el primer papa, respondan ustedes, ¿habría problema en que Pedro haya sido papa? Y entonces vendría la pregunta, ¿habría problema en que la iglesia cristiana tuviera un líder? ¿Habría problema o creen que sería algo bueno? Esto sí es de opinión, ¿eh? No crean que hay una respuesta universal y única. Tú, Luis, tu opinión. Pues yo siento que, como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Pues sus pros porque al final de cuentas, pues la doctrina es unificada y no hay tanto movedero, ¿no? En las ideologías. Pero en cuanto a no tener un líder así, pues es donde salen muchas denominaciones y empiezan a salir cosas, ideas, y pues también eso perturba, ¿no? Muchas cosas. Así es. Mi opinión es que se hubiera dividido todavía más, porque hasta donde yo he leído y lo que hemos estudiado de Hechos, Pedro y Pablo tuvieron diferencias. Entonces, si Pedro hubiera quedado como líder máximo, Pablo no abrazaba mucho también, o sea, tenían sus roces respecto de algunas situaciones. Entonces, yo creo que se hubiera todavía dividido más el dejar a Pedro como la autoridad máxima porque bueno, para empezar, a Pedro le costó el salir hacia los gentiles, ¿no?
Y Pablo, pues cuando llega siendo romano, pues él sí se abrió hacia los demás, tanto de que pues Pedro le dice, bueno, Pablo te vas a encargar de allá, ¿no? Entonces yo creo que sí se hubiera propiciado una división mayor respecto de la doctrina o las enseñanzas de Jesús. Sí, bueno, si recuerdan, entre Pedro y Pablo la discrepancia es por la parte del judaísmo, los judaizantes. Entonces, básicamente la diferencia se aclara cuando Pedro está en esta parte con Pablo y dice que va y come con los gentiles, ¿no? Cuando pasa lo de Pedro y Cornelio, y después cuando regresa a Antioquía, ya tiene un discurso distinto y es cuando Pablo dice, ¿por qué ahora dices que los gentiles no y se deben judaizar si allá pues tú estuviste con Cornelio, ¿no? Y está toda esta diferencia que al final se arregla doctrinalmente con las cartas de Pablo en Gálatas. Pero justamente tiene sus pros y sus contras, pero para la Iglesia Católica fueron más pros o contras tener una figura principal. ¿Más pros o más contras? Es que más bien sería un problema de unidad, porque a la iglesia como tal católica, según su mediador es el Papa, y aquí pasaría como lo que pasa en la Biblia cuando Samuel les dice, bueno, los israelitas le dicen a Samuel que necesitan un rey, y Samuel le dice a Dios, y Dios le dice, pues no te están rechazando a ti, me estás rechazando a mí. Y realmente ellos, para sentirse grandes y unidos, pues necesitan a alguien como una cabeza principal, a diferencia de los demás. Y esa fue la idea, la pelea entre Oriente y Occidente, que Roma siempre se creó superior que Oriente, y eso decían los patriarcas, tú no eres superior a mí, yo no soy superior a ti, como tú dices que Roma es más grande que ellos, bueno, que tú eres más grande que yo por ser Roma. Y esa era como la pelea que yo siento. Así es, la parte que nosotros debemos no perder la vista es que la Biblia ya nos dejó estipulado las características que debía tener un obispo y vienen muy claras, y eso aplica para un obispo de una iglesia pequeñita, para cualquier líder que representa la parte religiosa, y nosotros hoy tendríamos que medir al líder principal con las características que la Biblia nos presenta, que hemos estudiado aquí en las cartas y hace poco lo vimos en el estudio de los jueves y veíamos tiene que tener esto. Y hasta hace unos años, yo creo que hoy esto ha ido cambiando. También, si se dan cuenta, a veces los pastores en las iglesias eran personas a las que no se les podía criticar nada. Y esta parte de ver que la Biblia sí da los requisitos era aplicable para todo aquel que estaba al frente de una iglesia o al frente de un grupo de iglesias o de un grupo más grande de iglesias, como hoy son los obispos, arzobispos, cardenales, todo esto, ¿no? Y entonces esta parte sí trajo más consecuencias negativas, porque a lo largo que veamos el papado, ustedes van a ver que hubo papas que no cumplieron realmente con una comisión espiritual. Fue tal su manera de obtener el lugar por una parte económica, que hubo, y ahorita lo que vamos a ver para terminar estas hojas, guerras donde el Papa metía dinero, financiaba ejércitos por territorio, por dinero, por economía. Recuerdan que les dije a la clase pasada que el poder del Papa era tal que ellos imponían a los reyes en esta época de la Edad Media. Hay pinturas muy famosas, no sé si han escuchado a Napoleón Bonaparte, pero una pintura muy famosa de Napoleón es cuando el Papa lo está coronando como emperador. Sé que no nos gusta mucho la historia, pero hay que ver la Revolución Francesa y ver que al final terminaron teniendo un emperador. Pero esta pintura famosa es el Papa coronando a Napoleón, porque esto indicaba que él iba a gobernar Francia después de toda una revolución para quitar la monarquía. Pero a lo que voy es que el poder del Papa empezó a ser tal que el Papa empezó a desvirtuarse en muchos sentidos. Yo les decía, ahí está la historia de papas que mataron a sus hermanos para quedarse ellos el poder. Literal, el Papa tomó el lugar de un gobernante, y yo les decía, hasta hoy en día el Vaticano es un país y el Papa es el gobernante. Y en esta parte el Papa también decide, también tiene que ver con la economía, también tienen un banco propio,
también tienen voto en la ONU, en la UNICEF, en Banco Mundial, o sea, todo esto hace que sea una figura política y económica y no solo espiritual. Pero la Biblia no nos da referentes políticos y económicos. Lo que nos pide en la Biblia son referentes espirituales, y eso es lo que no siempre se ha buscado en los papas. Podemos ver toda la lista de papas y ver todas las situaciones muy escandalosas que había, pero ese no es el motivo de por qué toma una fe o no. El motivo es la doctrina. Sin embargo, no se cumple porque al papa se le fueron añadiendo situaciones que le dieron mucho poder. ¿Alguien sabe qué es la infalibilidad papal? ¿Nunca habían escuchado ese término? Hoy pocos de la Iglesia Católica saben que el papa, de una manera universalmente aceptada y está como dogma, es infalible. ¿Qué significa infalible? Que no falla, no se equivoca. Y esta parte está defendida hoy por los que estudian la parte doctrinal o dogmática de la Iglesia. El Papa tiene infalibilidad papal. Este título o esta característica, lo mismo que otras más, fueron entrando con los años. Y esto quiere decir que decisiones que toma el Papa no son equivocadas, son infalibles porque son representantes de Dios en la tierra. Entonces ellos no se pueden equivocar. Y desde ahí ya estamos yendo contra la Biblia. La Biblia dice que el que diga que no ha pecado es mentiroso, porque todos hemos pecado, todos somos pecadores. Y nosotros vemos en esta parte de la infalibilidad muchas otras características que el Papa va a ir adquiriendo a través del tiempo. Es como la Virgen María. Primero es adorada porque es madre de Jesús. ¿Qué otras características le fueron agregando a María? Que hoy son dogmas. Que intercede, ¿qué más? Perdón, hermana. Ajá, exacto, que siempre se mantuvo virgen, ¿no? Que nació sin pecado. Dice sin pecado concebida, o sea, que también defienden esa parte. Muchos también defienden que han escuchado el Ave María, pero dice que ascendió al cielo. Dicen que María no murió, que ascendió. Muchas otras cosas que se le han agregado a la persona de María con el tiempo. Y en esta parte del Papa ocurrió lo mismo, ¿sí? Vamos a ver las cruzadas y con esto vamos a terminar. Esta parte de las cruzadas es como otras de las cosas que vamos a ver de este tiempo, pero no lo vamos a leer todo porque Richie y Liz van a dar su exposición. Nada más quiero que ustedes me entiendan. Ahí viene resumida las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? ¿Las habían escuchado? Como que en el mundo secular se habla mucho de las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Guerra Santa, ahí empieza el concepto de Guerra Santa. ¿Por qué le llaman Guerra Santa? Es que era para liberar el territorio, digamos, que consideraban santos, como Jerusalén. ¿Y qué territorio santo? Jona, ¿nos pones el mapa, por favor? Justamente, la religión que vimos que formó va a dar pie a que entendamos dónde es territorio santo. Si ustedes recuerdan, vimos que, ahí está, los musulmanes habían invadido mucho territorio y parte del territorio que habían invadido es donde tenemos nosotros la parte de Siria y Jerusalén. ¿Sí alcanzan a ver todos dónde es? Sí, ¿verdad? No se lo señalo, ¿sí lo ven, verdad? Bueno, Jerusalén ya estaba invadido por los musulmanes, por eso hoy vemos en esa región dos religiones y dos grupos religiosos que pelean el territorio, los musulmanes y los judíos. Ese territorio fue invadido por los musulmanes y vamos a ver en esta parte de las cruzadas que cuando ya pasó el tiempo, en Roma empieza a surgir la idea de que el territorio que está ahí es región santa. ¿Por qué santa? Porque nació Jesús. Y entonces los católicos empiezan a decir no debe ser un territorio dominado por musulmanes que adoran otro Dios. Y es cuando el Papa empieza a hacer, aquí les puse nos vamos a brincar solo párrafos, y si ustedes se brincan al tercer párrafo, ustedes van a ver que ahí les va contando las peregrinaciones que se empezaban a hacer a Tierra Santa, en esta ideología de que tenía lugares
que se tenían que conocer por la cristiandad. Empiezo la lectura y ahorita vamos a ver ya el final de las cruzadas. Desde el siglo IV, las peregrinaciones a Tierra Santa se habían hecho cada vez más populares. En fecha anterior se estableció la costumbre de visitar las tumbas de los mártires en el aniversario de su muerte. Ahora que el imperio era cristiano, se hacía posible emprender peregrinaciones más largas a Tierra Santa o Roma, donde descansaban los restos mortales de San Pedro y San Pablo. Ya se les da este título, ¿sí? La madre de Constantino, Helena, no sé si han escuchado que hay una santa que se llama Santa Helena, es ella, la mamá de Constantino. Creyó haber descubierto en Jerusalén los restos de la Vera Cruz. Ese descubrimiento y las basílicas que ella y varios emperadores hicieron construir aumentaron la fascinación de la tierra para los cristianos. La mamá de Constantino fue la primera en traer las reliquias al Imperio Romano. Ella cuenta que viaja a Tierra Santa. Ella asegura que encontró la cruz donde crucificaron a Jesús y ella se trae madera y astillas de esa cruz. ¿Qué creen que pasó con esa madera y esas astillas? Primero las van a poner en un lugar especial. ¿Por qué? Pues porque es la cruz donde murió Jesús. Y con el tiempo la gente va a empezar a adorarlas. Entonces aquí empiezan de alguna manera la introducción a las reliquias. Al mismo tiempo, varios de los gigantes a quienes dedicamos en nuestra sección segunda, atacaron las peregrinaciones. Esos gigantes que les puse entre comillas son los maestros de la iglesia que nos van a exponer Liz y Ricardo. Ahora ellos van a empezar a decir las peregrinaciones no son correctas. Entonces yo les decía clases pasadas, ¿será que nunca hubo alguien que dijera, nos estamos perdiendo en la enseñanza? Sí. Dios siempre ha guardado quien preserve su palabra y estos personajes empiezan a criticar las peregrinaciones que van en fanatismo para allá. Ok. Dice, diciendo que se trataba de una superstición y que en todo caso había más mérito en quedarse en casa y hacer el bien que en marchar a algún lugar lejano por motivos religiosos. A pesar de esa oposición durante la era de las tinieblas, se los pongo así porque así le llaman a la Edad Media, pero ya habíamos platicado que no es así. Las peregrinaciones se hicieron cada vez más populares. Pronto se les consideró una forma de penitencia adecuada para ciertos pecados. En algunos documentos del siglo VII las vemos incluidas entre las penitencias que es lícito imponer a un pecado. Ahí está otra característica de los papas. Ellos empiezan con la infalibilidad papal. Otro dogma que surge es que son representantes de Dios en la tierra. Por lo tanto, si son representantes, ellos tienen la capacidad de ¿qué? ¿Qué puede hacer un papa? ¿Qué hace Dios? Perdonar pecados. Y entonces surge el dogma de que ellos pueden perdonar pecados y ahora la gente empieza a confesarse. ¿Y qué hace el papa? Te perdono, pero tienes que hacer tantas cosas, ¿no? Rosarios, rezar, y las peregrinaciones se volvieron parte de lo que tenían que hacer para recibir el perdón. Ok, nos brincamos hasta el siguiente. En el siguiente párrafo les va a explicar cómo fue invadido por los musulmanes. Nos vamos hasta el último, donde dice la tradición de la Guerra Santa. ¿Sí ya lo vieron dónde? La tradición de la Guerra Santa se fundiría a las peregrinaciones para crear el ideal de las cruzadas. Fue en tiempos de Urbano II cuando se dieron todas las circunstancias necesarias para la gran empresa. El emperador de Bizancio, Alejo Comneno, había enviado emisarios a Roma para pedir socorro contra los turcos, los musulmanes. No ha de sorprendernos la acogida que tuvo el llamamiento del Papa Urbano cuando en el concilio de Clermont, en Francia, lanzó su famoso llamamiento a la primera cruzada. Este Papa convoca a todos, dice los musulmanes están invadiendo el territorio y entonces el emperador de Bizancio le pide apoyo al Papa de Roma. Y es lo que les decía, se dan cuenta que la figura política es el Papa, no un gobernante. Le pide ayuda y el Papa Urbano convoca a toda la gente que quiera unirse a las cruzadas. ¿Sí? Continúo. Tras referirse a los peligros que atravesaban los cristianos de Oriente por la amenaza turca, el Papa pasó a describir en detalle los horrores que sufrían los peregrinos, la profanación de los lugares sagrados y la imperiosa necesidad de acudir en socorro de los hermanos griegos. Antes de que terminase su discurso, la multitud comenzó a expresar su aprobación. Luego, el Papa les ofreció una indulgencia plenaria a todos los que murieran en la empresa. ¿Qué es una indulgencia? El perdón.
todos los que se enlisten al ejército y vayan a pelear van a tener el perdón de todos sus pecados. Y entonces, si leen documentos de las cruzadas seculares, hay personas que se les da el perdón hasta en la cárcel. Dicen, yo voy a las cruzadas para otorgar el perdón por haber matado a alguien, haber robado, algo grave. Muchos de ellos empiezan a unirse a la campaña de las cruzadas. Seguimos. Dice, esto quería decir que cualquier pecado, por muy grave que fuese, les sería perdonado e irían directamente al paraíso. La muchedumbre continuó expresando su entusiasmo y al concluir el discurso rompió a gritar, Dios lo quiere, Dios lo quiere, Dios lo quiere. Algunos decían haber recibido sobre el hombro la marca de la cruz, que los declaraba elegidos para la peregrinación militar, y no faltaba quienes mostraban orgullosos tal señal de la gracia divina. ¿Por qué se les llamó cruzados? Porque si recuerdan, su vestimenta traía al frente una cruz bordada roja. Entonces traían su traje militar, pero al frente traían una cruz bordada roja y eso los hace llamarse cruzados, ¿sí? Entonces vamos a acabar con este párrafo. En resumen, no es cierto, me brinco el que dice buena parte de estos, nos brincamos al que sigue. En resumen, las cruzadas fueron un gran movimiento en que el fervor popular se mezcló con las ambiciones de los grandes, juzgadas a base de sus propios objetivos. Puede decirse que excepto la primera y la sexta, todas fracasaron. Pocos años después, la única huella visible del paso de los cruzados por la Tierra Santa era algún castillo o templo en ruinas, pero a pesar de ello, las cruzadas tuvieron grandes consecuencias. ¿Cuántas cruzadas hubo? ¿Cuántas guerras hubo en total para recuperar Jerusalén de los musulmanes? 8 guerras, en total 8, pero ninguna tuvo efecto. Y en la primera no solamente hubo una masacre muy fuerte, hubo masacre a judíos y a musulmanes parejo, porque ellos decían, los judíos mataron a nuestro Señor Jesús. Entonces la matanza que hay en la primer cruzada hace que mucha gente empiece a ver con malos ojos y de pronto las cruzadas ya no son religiosas, son políticas, es ir a recuperar el territorio para el Imperio Bizantino a cambio de ganancias. ¿Tuvo un efecto? ¿Pudieron recuperar Tierra Santa? No, hasta la fecha vemos que hay guerra ahí por ese territorio. Hubo consecuencias, pero las consecuencias no tuvieron que ver con una parte espiritual, sino económica. Productos de ese lugar fueron traídos por los cruzados y el intercambio comercial aumentó, pero es todo el cambio que hubo a partir de las cruzadas. Y obviamente una crítica muy fuerte. Cuando veamos la iglesia de la Edad Moderna, van a haber personajes que van a criticar duramente a la iglesia, pensadores de la Ilustración, que incluso en sus libros van a mencionar las cruzadas y la Inquisición como las peores vergüenzas que la iglesia ha tenido a través de su historia. Pero estas cruzadas provocaron que muchos empezaran a perder no la fe, porque no es la fe, sino la credibilidad del Papa, porque estas 8 cruzadas tuvieron papas diferentes y entonces no se recupera Tierra Santa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Me estoy brincando porque les toca a Alicia Richie y no me quiero tardar. Bueno, para la siguiente clase vamos a ver las órdenes mendicantes y la parte de la Inquisición. Estas 2 últimas partes tienen que ver con los dogmas de los papas que vamos a ir viendo en la siguiente clase, que se fueron agregando. Y toda esta Edad Media se va a caracterizar porque estas órdenes, muchas también van a ser masacradas. Aquí les puse las que fueron eliminadas, como los cátaros, que es un grupo famoso mendicante que no coincidía en la enseñanza católica. Y por último la Inquisición, que es otra de las partes más criticadas, aunque cada papa ha pedido perdón por la Inquisición en su tiempo de gestión, sigue siendo algo que la iglesia arrastra como una parte de crítica ante la manera en cómo ellos quisieron imponer la fe, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen dudas? Ok, a la par que está pasando esto, no es que la iglesia no tuviera maestros, surgen maestros muy importantes para la iglesia cristiana que hoy nos han dejado mucha literatura. Nosotros hoy, cuando damos discipulado o cuando hablamos de doctrina, hablamos de doctrinas que no encontramos explícitas en la Biblia. ¿En qué sentido? No quiero que se confunda lo que voy a decir. Yo no encuentro en la Biblia justificación, 2 puntos y seguido, es esto. Yo no lo encuentro así. Las doctrinas se encuentran a través de escudriñar la Biblia, pero sí encuentro que dice Romanos que somos justos por la fe. Y entonces las doctrinas se van formando
a partir del escudriñar la palabra. Los personajes que van a surgir como maestros de esta época van a ser los que van a dar base de la doctrina que nosotros tenemos hoy, de mucha de la doctrina. Hay uno en particular que para la Iglesia Católica es un personaje muy importante, para nosotros también. Yo les decía, no porque tenga el título de San tal, lo hace un personaje que no debamos conocer. Ahorita vamos a hablar de San Agustín. Este es uno de los maestros más importantes de la Iglesia Católica. Para ellos ya es un santo, está beatificado. Para nosotros es un maestro muy importante. Su historia y su manera de enseñar, ustedes van a ver que no era un hombre que defendiera lo que hoy conocemos como el catolicismo. Su enseñanza va hacia la enseñanza doctrinal. Y si ustedes pueden leer el libro de Ciudad de Dios, van a ver mucho la doctrina que hoy tenemos. Estamos leyendo el progreso del peregrino, ¿no? ¿Y cuál es la ciudad a la que quiere llegar? La ciudad celestial. Bueno, Juan Bunyan toma de Ciudad de Dios el concepto de esta ciudad que va a ser destruida a una ciudad que va a permanecer para siempre. Y si ustedes leen el libro de Ciudad de Dios, de Agustín de Hipona, van a encontrar mucho de la doctrina que el cristiano tiene, pero este hombre hoy es un maestro para nosotros, para la Iglesia es un santo. Vamos a hablar de dos maestros, ¿verdad, Liz? Vamos a hablar de dos maestros de este tiempo, de inicios de la Edad Media y mediados de la Edad Media, que son base para nuestra fe cristiana. Les voy a dejar el micrófono y la siguiente clase vemos otros dos y el fin de esta etapa de la Edad Media. Buenos días, hermanos. Bueno, le están repartiendo unas hojitas que tienen un poco acerca de lo importante de Agustín de Hipona. Eso va a ser más o menos de lo que va a tratar la clase. Bueno, vamos a entender un poco de la vida de Agustín de Hipona. Agustín, bueno, en toda la historia de la Iglesia hemos entendido personajes que, ya sea por sus creencias o por su influencia en la Iglesia cristiana, han trasladado pues sus enseñanzas en todos los tiempos. Entre estos personajes hay buenos y malos, ya sea buenos para, por ejemplo, el inicio de la Iglesia cristiana, como los padres de la Iglesia cristiana, o malos como los emperadores, que a pesar de todo su nivel de maldad en contra de la Iglesia, fueron medios de bendición para Dios. Pero hay personas que dejaron un antes y un después en la Iglesia católica, bueno, en la Iglesia cristiana en general. Ese hombre podría ser Agustín de Hipona, un hombre que tenía muchos claros y oscuros en su vida, que entre esos claros y oscuros en su vida, él no trata de esconderlos. Hay un libro en especial que Agustín de Hipona siempre nombraba, se llamaba Confesiones. En él se muestra a él como el principal ejemplo de lo que es el pecado en la vida, de lo que el pecado causa en las personas. Él en su libro no trata de maquillar nada de lo que es la maldad humana, y muestra sus principales pecados, incluso antes de convertirse al cristianismo. Él habla sobre que estando muy joven de edad se compromete a tener en matrimonio con una niña de 12 años. También habla acerca de que estando soltero obtiene una relación con una mujer que engendra, que da de resultado un hijo, y ese niño muere a los 4 años de edad por muy poca inexperiencia de Agustín como padre. Y él también conoce la maldad, lo que es estar en contra de la Iglesia cristiana. Antes de volverse cristiano, él pertenece a una herejía que se llama el maniqueísmo, que lo veremos un poco más adelante. Agustín de Hipona nace en el año 354 después de Cristo, en una zona en el norte de África llamado Tangaste. Esta zona era parte del Imperio Romano de Occidente. Agustín pues realmente siempre destacó entre los niños de su edad por tener una inteligencia superior a la normal, y eso hace que sus padres lo dejen a sus hermanos sin estudio, pero que a él le den los estudios necesarios para que sea mejor preparado.
A los 11 años de edad viaja 17 kilómetros de su ciudad de nacimiento a estudiar gramática y literatura clásica. El lugar donde Agustín Hipona vivía pues no era del todo, no llegaba totalmente a la influencia del Imperio Romano. Él tenía un idioma nativo en África que se llamaba el berebere, o sea, era un idioma nativo del norte de África, y a pesar de que fuera una provincia del Imperio Romano, pues ellos no tenían totalmente dominado el latín ni la literatura clásica romana, como por ejemplo Cicerón y algunos otros filósofos. Agustín tiene 4 años para estudiar la gramática latina y la literatura clásica, y después de los 4 años, teniendo 15 años, se traslada a Cartago, en el norte de África, y ahí estudia uno de los temas más controversiales que ayudan a la iglesia cristiana, que se llama la retórica. Agustín de Hipona en estos tiempos, cuando tiene 17, 18 años, llegando hasta los 25 años, es cuando comienza uno de sus periodos más importantes en su vida. Él experimenta el hecho de tener que estar comprometido para casarse en una relación con una, básicamente, niña de 12 años. O sea, él lo comprometen en un matrimonio arreglado a casarse con la niña. Este matrimonio no se concreta porque Agustín se vuelve al cristianismo y rechaza esta relación. Pero en esta misma edad su novia o su esposa que él tenía viviendo en unión libre, lo abandona dejándole a su hijo, a lo cuidado, siendo el papá soltero, y su hija muriendo a los 4 años de edad. En esta edad Agustín entra en una especie de depresión por todo lo que le está sucediendo, y esto pues vuelve que Agustín entre a una de las herejías más combatidas por la iglesia cristiana en el siglo II y en el siglo III, llamada el maniqueísmo. Agustín de Hipona pues él empieza a tener como más empatía al maniqueísmo que al cristianismo, le daba como que más respuestas a sus problemas y sobre todo a la depresión que él estaba entrando. Aquí pues vamos a detenernos un poco acerca de qué es el maniqueísmo. El maniqueísmo, como herejía en el antiguo Imperio Romano, se manejaba en las élites más grandes del Imperio Romano. O sea, solamente las personas estudiadas en esas ideas pues les llegaba toda esta influencia del maniqueísmo. El maniqueísmo es fundado en el siglo II por un monje persa que se llamaba Mani. Esta idea del maniqueísmo sostenía que en el universo había 2 fuerzas luchando, el bien y el mal, o la luz y la oscuridad, y que ambas fuerzas eran complementarias como fuerzas del universo. Estas fuerzas no tenían el mismo poder. Mani creía que Dios era fuerte, pero no era omnipotente. Creía que ambas fuerzas se unían, o sea, se complementaban, y por eso iban a seguir luchando. Su Dios de Mani no era el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios que era fuerte, pero que no era omnipotente, y esa idea les atraía a la mayoría de las personas estudiadas, porque ellos no se creían las personas más fuertes del imperio, ni más inteligentes del imperio, sino como los que dejaban atrás. En ese mundo romano gobernaban los obispos, los padres, no gobernaban las personas que tuvieran más estudios. Esas personas como que las segregaban un poco. El maniqueísmo como tal tenía una idea más como sincretizando todas las religiones en una sola: el budismo, el cristianismo, el zoroastrismo el budismo, cristianismo y zoroastrismo. Los unían en una sola, los sincronizaba y los ponía en una sola religión. A Mani no le convencía totalmente esta idea del maniqueísmo, pero él era pues fuera de la parte de las personas estudiadas que le llegaban estas ideas. Él un día sentado en una plaza en Milán, donde él entraba en sus escuelas, él trabajaba de profesor en retórica, y él en su idea y un poco de depresión que tenía, sentó en una plaza en Milán y escuchó un hombre hablando sobre el cristianismo. Ese hombre era Ambrosio de Milán. Él le sorprendió la manera en que hablaba, ya que sus ideas de hablar eran muy, pues era una forma de hablar muy simple, pero muy profunda acerca del cristianismo. Él le llamaba la atención su manera de hablar, su manera de entender la palabra.
Y es en este mismo año que él se une al cristianismo de la mano de Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán era un hombre muy inteligente en esa época y que también fue parte de la historia de la iglesia cristiana de los primeros años. Él se convierte al cristianismo en el año 386 después de Cristo y es bautizado en el año 387 después de Cristo por el mismo Ambrosio de Milán. Él en esta época ya era maestro en retórica, ya entendía todo lo relacionado con la antigua creencia de la filosofía griega. Y bueno, aquí nos vamos a detener un poco para entender qué era la retórica. Agustín de Hipona tuvo ideas acerca de la retórica en transformarla de la retórica clásica griega a la retórica cristiana, y él abrió 2 escuelas. Una fracasó y una pues sí logró ser buena, pero cuando quiso llevar su escuela a Roma no tuvo el mismo impacto que él quería. La retórica como tal se le denomina en la definición como un arte lingüístico nacido en la antigua Grecia que servía para embellecer el discurso de las personas, utilizando la metáfora, que era dando ejemplos y comparar ideas, utilizando la hipérbole, que era exagerar esas ideas y que las personas entendieran mediante este modo a la persona que daba el discurso, que enseñaba. Y la retórica, que la retórica básicamente es la capacidad de una persona de hacer una pregunta que no obtenga respuesta. Era una pregunta que hacía más bien que el estudiante tuviera la capacidad de meditarla, de escucharla y de meditarla. Esa era la pregunta retórica. Agustín de Hipona era muy bueno en retórica. Él había estudiado la retórica clásica griega, que fue la principal base de la filosofía griega, hablada por Aristóteles, por Platón y en menor medida por otros filósofos griegos. En esta retórica clásica, latina y griega, pues sus bases eran la filosofía griega, los mitos griegos, la historia de los dioses griegos. Agustín de Hipona pretendió que de esta forma, él cambiando la retórica clásica, podría hacer una especie de retórica cristiana, cambiando las bases a la Biblia, a la palabra de Dios, lo que en ese momento se le llamaba la Sacra Doctrina, que en idioma latín era, traduciéndolo era la Sagrada Doctrina. Agustín de Hipona, durante su obispado, que él asciende al obispado en el año 395 después de Cristo, durante su obispado utiliza la retórica cristiana para enseñar a las personas, y él abre un monasterio en sus primeros años enseñando retórica cristiana, dando como tal la primera orden de los agustinos. Ahora sí que la retórica cristiana es el mayor aporte que Agustín de Hipona hace en la iglesia cristiana. Él trata de que las ideas que en esa época se enseñaban fueran más fáciles de entender para las personas que no sabían leer ni escribir, ni tampoco sabían latín. Él, mediante la retórica, intenta que las ideas entren más fácil en las personas, entren de una manera como a él le entraron en aquella plaza de Milán con Ambrosio de Milán, de una manera profunda pero simple, haciendo que las personas entiendan las ideas de él, no con ideas complicadas ni con palabras complicadas, sino que la entiendan de algún modo más fácilmente. Él cambia la base de la retórica. En lugar de ser la filosofía griega, la cambia con la Biblia, la Sacra Doctrina, la Sagrada Doctrina, y cambia ciertas cosas. Él le cambia, en lugar de la metáfora, le pone la oratoria, que es la capacidad de las personas que tenían para comunicarse, el idioma más fácil de entender, el idioma más normal que las personas podían entender. Cambia, en lugar de la hipérbole, le cambia la dialéctica, que era la capacidad que tenía en esa persona, en el padre, el obispo, para dialogar con las personas, utilizando el debate y el argumento y el contraargumento. Y al último le deja la retórica, que era esa pregunta que pretendía que las personas entendieran o meditaran acerca de lo que se les estaba enseñando. Agustín de Hipona cambia todas estas bases, y eso hace que en su pueblo, donde él lo nombran obispo, que para el año 395 es nombrado obispo de la ciudad de Tangaste, donde él nació, que lo cambian a Hipona en su honor. Él abre su primer monasterio,
y entre sus ideas era hacer que las personas entendieran más fácilmente la palabra de Dios. Hay muchos registros acerca de la palabra de Agustín de Hipona en este pueblo, de la forma en que influyó en las personas. Se dice que él tenía debates continuos en la plaza de en la plaza de Hipona, en lo que argumentaba y contraargumentaba y debatía con las personas que consideraban herejes la Iglesia Católica. Él al final de los debates los convertía al cristianismo. Él no lo rechazaba, él los convertía al cristianismo. Y en su libro se llama De Doctrina Cristiana, no sé si le pueden echar ojear aunque sea, él profundiza mucho en la retórica cristiana, y en este libro también profundiza en el peligro de la retórica cristiana utilizado de mala manera para las personas. Y se trataba su libro de Agustín, de Doctrina Cristiana. En los últimos días de Agustín de Hipona, ya como obispo de la ciudad de Tangaste, ocurre otro de los problemas que tuvo Agustín, otro de los claros y oscuros en su vida, la famosa masacre de los donatistas. En aquel año existió una idea muy fuerte en el Imperio Romano, sobre todo en obispos y padres, de qué iba a pasar con las personas que durante la persecución del Imperio Romano renunciaban a su fe, e incluso se les permitía que renunciaran a su fe dando un sacrificio en las iglesias paganas, y según su idea era que mediante este sacrificio quedaran ellos saldadas sus faltas y nunca más iban a regresar al cristianismo. Pero cuando Constantino en el año 313 publica el Edicto de Milán, cambia todo, porque estas personas son perdonadas y se les ordena un catecumenado de 3 años para que ellos puedan volver a ejercer el cristianismo e incluso puedan volver a obtener un cargo como obispos o padres. Muchas personas no están de acuerdo en esta idea y se retiran al desierto, al norte de África, en rebeldía contra la iglesia, porque ellos piensan que la iglesia no debe de permitir que estas personas regresen y mucho menos darles un cargo político. La iglesia de Agustín de Hipona en Tangaste quedaba al norte de África, muy cerca de donde los donatistas se refugiaron, y Agustín de Hipona escuchaba muchas historias acerca de los donatistas y los veía de primera línea, o sea, era el espectador realmente directo de los donatistas. Él los veía como a veces robaban comida, entraban a los monasterios a robar dinero y se los daban a personas pobres, y los donatistas quedaban como las personas caritativas entre estos pueblos. Y después el Imperio Romano los perseguía y los asesinaba por sus actos y se les consideraba mártires a estas personas. Agustín de Hipona no estaba de acuerdo en esto. Él decía que estas personas deberían de ser regresadas a sus iglesias y que ellos que dejaran de dividir a la iglesia y que tuvieran que les dieran un escarmiento a ellos, que les dieran un escarmiento, pero que regresaran a su iglesia. Y él mismo va hacia Roma a pedir una reunión con el Papa de ese tiempo, se llamaba Honorario I, y le pide que regrese a estas personas a sus iglesias. Pero Honorario toma la idea de Agustín de Hipona como que se la toma muy a pecho. Le hace mucho caso a Agustín de Hipona y manda un ejército al norte de Roma que provoca una masacre contra los donatistas, asesinándolos a la mayoría, dejando un 99% de muertos, entre ellos mujeres, niños y digamos que personas que no estaban en todas sus capacidades. Incluso se dice que asesinando bebés. Agustín de Hipona culpa de esta idea al Imperio Romano, pero también él se culpa al 100% de la masacre de los donatistas y culpa su idea de ir a hablar al Imperio Romano como una idea mala.
y empieza a escribir su libro llamado La Ciudad Celestial. En este libro acusa al Imperio Romano de haberlo utilizado a él básicamente como chivo expiatorio para realizar esa masacre, y acusa también al Imperio Romano de la corrupción, de la maldad, de haber corrompido a la iglesia cristiana. Este libro habla acerca de cómo el cristiano no debe de hacer caso a los gobiernos, imperios o naciones del mundo. Habla que en el futuro existirán naciones en el mundo que querrán mover al cristiano bajo el patriotismo, el nacionalismo, y que el cristiano no debe de moverse en ninguna de esas fuentes, ya que él decía que bíblicamente no eran correctas y aparte corrompían la idea del cristianismo, que no era esa idea, no era la idea de apoyar gobiernos. Al final del libro, él habla acerca de que hay una ciudad grande, una ciudad celestial que nunca será corrompida, que jamás terminará siendo utilizada para medios seculares ni malos, y que esta ciudad estaba gobernada por Dios, que por eso no iba a terminar esta iglesia, esa ciudad mal. Y bueno, les da ese consuelo en aquella época a los cristianos, haciéndolos entender que la ciudad celestial no era gobernada por personas, ni gobernada por gobiernos, y que era una ciudad gobernada por Dios que jamás se iba a corromper, pero que el Imperio Romano como tal iba a caer, y mostraba actos simbólicos del Imperio Romano y actos históricos, como incluso el Imperio Romano siendo saqueado del año 410 después de Cristo, la capital del Imperio Romano, que se consideraba sagrada, que se consideraba digamos que nadie podía entrar, nadie podía tocarla, había sido saqueada ya 2 veces. Él en su libro de Ciudad Celestial marcaba que todas las ciudades iban a caer, menos la ciudad celestial. Al último de este libro, Agustín de Hipona agrega un tratado que se llama el Tratado de la Guerra Justa. Todo esto para evitar otra masacre como ocurrió con las donatistas. Este Tratado de la Guerra Justa fue la base de muchos tratados en contra de las personas en la guerra. Este tratado, en pocas palabras decía que la humanidad debería entender que toda guerra que existía, aún las guerras más grandes y pequeñas, tenía que ver algo Dios, y que su voluntad era la que se mantenía ahí, pero que los gobernantes no deberían de exceder sus fuerzas en la guerra, porque al final de cuentas iban a ser tratados por Dios. Y daba digamos que leyes, ideas de cómo tratar a los rehenes de guerra, a los prisioneros de guerra y a los civiles. Este tratado fue la base de la Convención de Ginebra en la Segunda Guerra Mundial, hablando sobre el trato que se le debe de dar a los prisioneros de guerra, a los rehenes y a los civiles en la guerra. Ese es uno de los tratados más fuertes de Agustín de Hipona en el año 410, cuando Agustín de Hipona lo publica al final del libro de la Ciudad Celestial, para evitar otra tragedia. Agustín de Hipona muere en el año 430 después de Cristo, totalmente acomplejado por la masacre que hubo con las donatistas, totalmente culpándose. Y él mismo en su lecho de muerte se excomulga por la tragedia que ocurre con los donatistas. Él en su lecho de muerte pues tiene largas horas de oración, pidiendo que en su cuarto de donde él estaba le peguen los salmos de penitencia para pues morir orando a Dios estos salmos. Él muere en el año 430 y 2 años después de su muerte, la ciudad de Hipona es quemada por una tribu germánica llamada los vándalos. Esta ciudad pues albergó todos los escritos de Agustín de Hipona, que fueron protegidos al máximo para que no se perdieran. Su libro La Ciudad Celestial, su libro Confesiones y su libro de Doctrina Cristiana, que el libro de Doctrina Cristiana fue la base del catecumenado y de la teología, que en esa época como tal no existía. Agustín de Hipona pues es uno de los ejemplos más grandes que tenemos de cómo Dios puede usarnos en el amor que nos da, cómo Dios puede hacernos nacer de nuevo, y cómo no importa nuestro mal, sino la forma en que seguimos
comportándonos, la forma en que somos justificados y cómo podemos seguir siendo usados, pues digamos que por medios de bendición de Dios, en el medio de la bendición de Dios. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de otro maestro que es Atanasio de Alejandría. ¿No se puede hacer más grande? No, creo que no. Bueno, Atanasio de Alejandría en muchos libros no nos habla como tal de su fecha de nacimiento, pero bueno, aproximadamente fue en el año 2962 en Alejandría de Egipto. A este maestro al inicio fue muy criticado por su aspecto físico, su tamaño, y muchos se burlaban de él. Y posteriormente fue denominado Atanasio contra el mundo por su acercamiento que tuvo con pues con la iglesia, con el pueblo. Creo que era uno de los principales temores que tenían de él, porque él era muy apegado al pueblo. Bueno, Atanasio vivió la transición del Imperio Romano hacia la legalización del cristianismo en el Edicto de Milán. Recordemos que en el Edicto de Milán fue decretado en el tiempo de Constantino, en el cual nos hablaba de la libertad de creencias. Fue testigo y protagonista del primer concilio de Nicea, en el cual asistió siendo diácono y secretario del obispo. Bueno, en el concilio de Nicea, recordemos que ahí fue condenado el arrianismo, y se creó el credo de Nicea, y también se exentó a los cristianos de participar en la guerra en el ejército. Dice, sufrió 5 exilios, sumando con él 17, que bueno, fueron de sus sedes dictados por diferentes emperadores. En este caso, los exilios fueron, bueno, durante un periodo de 17 años por distintos puntos. Uno de esos, condenaba a Atanasio a acusaciones falsas, como era que cobraba impuestos, como era que desviaba barcos que traían, en este caso, granos. También fue acusado de usar la religión cristiana para unificar todo Roma. Fue acusado de haber asesinado a una persona que se llamaba Arsenio, que posterior fue encontrado vivo. Por lo tanto, bueno, fue exiliado por 17 años en 5 ocasiones. Atanasio, dentro de sus mayores aportaciones, fue de que siempre defendió la ortodoxia teológica. La ortodoxia teológica es el cumplimiento estricto de la ley como tal. En otros lados nos decía que la teología ortodoxa sostiene que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son 3 personas separadas con la misma esencia. Bueno, Atanasio siempre estuvo en contra del arrianismo, que recordemos que el arrianismo era que el Hijo fue una persona creada. Por lo tanto, Atanasio decía que una persona creada no nos podría justificar y no nos podía llevar como tal a… Me parece que usaba la palabra a la divinización. Dice, dentro de sus conflictos, su vida estuvo marcada por el combate del arrianismo, quien afirmaba que Jesucristo no era Dios, sino la primera y más noble de las criaturas. Atanasio defendió el término niceo homous,
que significaba la sustancia o argumentando que si Cristo no fuera verdaderamente Dios, la redención de la humanidad no habría sido posible, porque por medio de un ser creado nosotros no podemos ser justificados. Y dentro de sus aportaciones principales fueron la cristología o la Trinidad, la teología de la encarnación y él fue la primera persona que habló del canon en el Nuevo Testamento, incluyendo los 27 libros establecidos, dejando afuera todos los libros apócrifos. Ahora, respecto a lo que nos decía Adriana de las peregrinaciones, en este caso Atanasio, cuando habla de San Antonio Abad y de su libro de la Encarnación, él estaba en contra de las peregrinaciones, decía que no era, que él consideraba que no era necesario ir al lugar santo para estar con Dios, que por medio de la encarnación nosotros podíamos encontrar a Dios en todas partes. Él más bien invitaba a una peregrinación interior. Y bueno, él habla que las tres personas de la Trinidad trabajan en conjunto, que son tres personas distintas y que trabajan en conjunto. Y bueno, dentro de los fundamentos que yo encontré, podríamos basarnos en Génesis 18, del 1 al 3, en el cual dice que vio a tres varones, fundamentándose en que son tres personas con la misma esencia. Y bueno, dentro de su teología ortodoxa, yo estaba leyendo a un pastor que decía exactamente así: Jesús y el Verbo de Dios, quien habita eternamente con el Padre y nació del vientre virginal de María, nos expresa al Padre por medio del Espíritu Santo, que vino a habitar en cuanto fue bautizado por Juan, y que el Padre eterno dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y aquí se ve la Santísima Trinidad también, de que nos habla Atanasio. Y nada más. Nos faltan 3 maestros de este siglo. ¿Alguien quiere exponerlos? Luis quiere uno, David otro. Me falta uno. No es obligatorio, hermanos, pero Liz me decía: ay, Adri, es que se me hace bien difícil la clase. Y ella me decía: déjame tarea, porque si no, no aprendo. Y no hay mejor manera de aprender que nosotros leyendo e investigando. Aunque Liz me pregunte o me diga: oye, tengo duda en esto y en esto. No es lo mismo que ustedes escuchen, que se los expliquen, a que ustedes lean e investiguen. Y el que nos falta es Ambrosio de Milán, que es por el que Agustín de Hipona se convierte al cristianismo. Y cambia mucho la manera de nosotros de ver las aportaciones de hombres de fe cuando nosotros investigamos sus biografías y sus aportaciones a nuestra fe cristiana. Me preguntaban en el instituto sobre el siglo XX, y del siglo XX poco a veces hablamos y poco conocemos, por ejemplo, la biografía de Spurgeon. Escuchamos mucho hablar de él, pero es un hombre de fe, o el creador del pentecostalismo. Y así, John Wesley, muchos personajes que nos han dejado muchas bases de fe. Pero si nosotros lo hacemos el querer investigarlo, vamos a ver de una manera distinta las aportaciones de estos hombres de fe. Entonces, bueno, vamos a terminar con esto la clase. Estos 2 personajes que habló Richie y Liz son los maestros del siglo IV, faltan otros 3 maestros del siglo IV y son los principales. ¿Por qué se los damos ahorita? Porque sus escritos fueron base para el estudio de la Edad Media, fueron los hombres que más estudiaron durante la Edad Media. De Agustín de Hipona hay tratados sobre su tratado, hay escritos de toda su enseñanza. Les dijo algo Richie al final, y es porque es así. Esta palabra de nuevo nacimiento es un concepto que Agustín de Hipona explica, y es algo que antes no se sabía. Yo les decía, tenemos un lenguaje evangélico que a veces la gente no entiende. Yo a veces les pongo el ejemplo cuando mi mamá le dijo a mi cuñado: cuando conocimos de la palabra, nuestra vida cambió. Y él la escuchó, pero después bajito me dice: ¿cuál palabra conocieron, Adi? Nuestra manera de hablar es muy evangélica, pero estos conceptos de nuevo nacimiento, Agustín de Hipona es el primero que habla de esto.
Y él habla de cómo el encuentro con Jesús trae a nuestra vida un nuevo nacimiento. Y podríamos decir, entonces nuestra fe está basada en un hombre. No, él escudriña la Biblia y él encuentra. ¿Ustedes han encontrado en la Biblia nuevo nacimiento? ¿Esta enseñanza está en la Biblia? No lo duden. Sí, sí está, con Jesús y Nicodemo. Y también encontramos en Romanos cuando dice que el que tiene a Cristo nueva criatura es. Entonces, esto es lo que les decía, no es que Agustín de Hipona y estos personajes pongan palabras enseñadas de hombres, es la explicación de la doctrina. Y es lo mismo que hoy nos pasa. Nunca han leído un pasaje y de pronto escuchan una predicación y dicen, ya lo entendí diferente. Es lo que él hace, explicar la Biblia a términos que para nosotros hoy forman parte de la doctrina cristiana. Pero bueno, vamos a terminar hasta aquí. La siguiente clase vamos a hablar de la Inquisición y las órdenes mendicantes. Ya les habló Richie de la creación de la primera orden, que son los agustinos. A su muerte surgen estos primeros monjes y vamos a hablar de la Inquisición como la parte histórica y política, y ya de ahí vamos a ver los dos personajes que nos hacen falta. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo de clase. Nuestro buen Dios, gracias te damos, Señor, porque a través, Señor, de hombres de fe hemos podido nosotros, Señor, también tener certeza de lo que vemos en tu palabra, Señor. Te damos gracias por el tiempo en que nuestros hermanos dedican para estudiar, Señor, para poder conocer, Señor. Nosotros no tenemos, Dios, en nuestra manera de vivir nuestra fe, el idolatrar a las personas, Señor. Nosotros reconocemos, Padre, que tú has levantado hombres de fe a lo largo del tiempo que nos han dejado enseñanza, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque como tu palabra nos enseña, cada persona que tú has levantado para dejar huella de tu palabra en nosotros, Señor, son regalos que tú has dado a tu iglesia, Señor. Llévanos, Padre, a poder aprender, a conocer, Señor, y también a buscar, Dios, de una manera diligente y en humildad, Señor, poder servirte de la mejor manera, Padre. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Llévanos con bien, Señor. Bendice a cada familia de esta iglesia, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros, Señor, el interés, Señor. Pone en nosotros el poder concluir esta clase, Señor, que sí es muy larga, Señor. A veces es difícil, Señor, pero ha habido en nosotros el compromiso de querer aprenderlo, Padre. Gracias, Señor, por el servicio de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias por este domingo en que hemos podido estar aquí, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén.